Buenas noches. Como se imaginan, que ahí atrás del atril es imposible que les hable. Todavía no han hecho atriles para jóvenes, adolescentes, niños que puedan quedarse atrás de él. En realidad, la verdad que para mí es un enorme honor estar aquí. Es la segunda vez a lo largo de los 45 años de afiliada que me toca estar en el Alto de la 20. La primera vez fue cuando fui candidata a intendenta de Montevideo. Hoy, en otras circunstancias, en otro momento, pero acompañados y acompañadas por quienes tienen que acompañarnos. Aquí están nuestras compañeras y nuestros compañeros del Frente Amplio. Aquí están trabajadoras y trabajadores, dirigentes sindicales, militantes frenteamplistas de todas las horas y de todas las edades. Aquí hay vecinas y vecinos que muchas veces se quedan a los costaditos allí porque sienten que este acto también les pertenece, porque saben lo que pasó en estas veredas, porque son ellos los que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Porque si hay algo que hizo el pueblo uruguayo fue, más allá de la dictadura y en plena clandestinidad, también buscar cómo honrar a los 8 mártires de la 20. Este no es un acto solo de los comunistas. Me dijeron que no me puedo mover mucho y eso me pone muy mal. En realidad, aquí, desde aquel momento, desde aquel 17 de abril de 1972, siempre estuvimos acompañados por lo mejor del pueblo uruguayo, por todos aquellos y aquellas que se sentían demócratas y que sabían que había que ponerle un parate al autoritarismo, que les daba un enorme dolor lo que venía pasando, lo que estaba pasando, y que a pesar del miedo y sobreponiéndose, sabían lo que iba a haber que enfrentar. Porque el 17 de abril no fue un evento aislado, no fue un hecho aislado. Claro que veníamos de años de autoritarismo, claro que logramos en esos años la unidad de esta fuerza política del Frente Amplio. Claro que tuvimos ataques en la campaña electoral del año 71. Allí, las comunistas y los comunistas, trabajando denodadamente para algo que es su seña de identidad, que es la búsqueda de la unidad del movimiento popular en todas sus expresiones. Pero pasado eso, y después, poquito después que asumimos, en febrero del 72, la situación estaba cada vez peor. Entonces, el 13 de abril del 72 fue, quizás dicen, y lo recuerdo, el paro general, la movilización más grande de la Central de Trabajadores de la CNT hasta ese momento. ¿Por qué? Por lo que estaba pasando. Además de todo eso, teníamos, sin lugar a dudas, una situación difícil. Estaba en ese momento en pleno las denuncias de lo que había sucedido con el Escuadrón de la Muerte. Sí, en el Parlamento estaban las declaraciones de Bardesio, que decía quiénes eran los miembros y los responsables del asesinato de Ramos Filippini y de Castañeto. Sí, pasaba todo eso. Sí, tuvimos los hechos del 14 de abril del asesinato de esos responsables, de una parte de esos responsables de Escuadrón de la Muerte. Sí, hubo el asesinato de 8 militantes ese mismo día del MLN. Pero simultáneamente con todo eso, hubo un ensayo general de lo que se venía en el local del partido, y aquí hay quienes lo vivieron, quienes estaban allí, por ahí anda Jorge,
y seguramente muchos de esos 600 jóvenes que estaban en el local del partido en Sierra 1720. Porque allí se evitó una masacre. Allí se evitó una masacre cuando llegó Gutiérrez Ruiz, Jaime Arismendi, cuando llegaron los compañeros que estaban discutiendo en el Parlamento lo que iba a ser después la declaración del estado de guerra interno. De eso estamos hablando, de ese ensayo general que después continuó el 16 de abril. El 16 de abril, y nos acordamos poco, fueron agredidos los hogares de Crotollini, de Martínez Moreno, de Ares Pons, de Quijano, el local de la 1824, más de 11 atentados se realizaron ese día contra el Frente Amplio, Y es más, en la puerta de la casa de Crotollini se estaba desarrollando un acto de desagravio y en el momento que Rodney Arismendi estaba hablando, en ese momento le disparan al doctor Javier del Partido Socialista. Esos eran esos días de abril. Por lo tanto, que se cuidaran los locales, que la gente estuviera velando porque no sucediera nada, es totalmente normal, absolutamente normal. Pero sin embargo, la provocación se montó. Más de 500 efectivos para una docena de hombres que estaban aquí adentro del local. ¿Alguien puede pensar, como pretendieron decir en la Asamblea General, que todo fue fruto de un ataque de quienes estaban allí adentro hacia quienes estaban aquí afuera? ¿Alguien puede pensar eso? Yo no voy a hacer toda la descripción de lo que hicieron con mucho amor las dos jóvenes del Círculo de los 8, porque ellas han estado, y ese círculo especialmente, estudiando, hablando con vecinos, hablando con gente que vivió, para saber, porque se sienten con una enorme responsabilidad de llevar ese nombre. Pero efectivamente, eso que el partido dio en llamar durante muchos años un peregrinaje laico, esta avenida aquí de gente de todos los sectores, no solamente frente amplistas, que sienten que fue una masacre premeditada, fríamente, lo que ocurrió aquí en esta vereda de la 20. Cuando quisieron decir esto del ataque, y claramente las autopsias hablan de que hay gente obviamente que murió desangrada, pero hay varios que murieron de tiros en la nuca. Y bueno, hoy nos falta quien nos acompañó hasta octubre del año pasado, el último de los 3 sobrevivientes, Machadito, que no faltó nunca, siempre estuvo con nosotros y seguirá estando con nosotros. Allí, sentadito, en la primera o en la segunda fila, recordando una y otra vez lo que fue aquel momento. Entonces, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de la historia? Porque una de las cosas que uno se da cuenta, y más recorriendo el país como estamos haciendo en forma permanente, es que hay historias que hay que volver a contar, que hay cosas que hay que volver a explicar, porque uno lo cuenta de esta manera y no deja de pensar que aquí había hombres y mujeres peleando que se sobreponían al miedo para seguir militando cotidianamente. Porque el autoritarismo es lo que pretende, generar miedo y el coraje sobreponerse. Y aquí, acá y acá, en este lugar hay mucho coraje junto y mucho que está en otros lugares, porque esa es la esencia del pueblo uruguayo. Ese pueblo uruguayo que supo resistir a la dictadura, ese pueblo uruguayo del que conmemoraremos este año los 50 años de la huelga general. Pero ¿saben una cosa? Nosotros también hacemos esto que no es un ejercicio,
porque nos quieren cambiar la historia. Y a cada rato uno encuentra versiones distintas de lo que pasó. Así como intentaron decir en aquel momento, ¿verdad?, que lo que había pasado era fruto de una respuesta a un ataque que venía de nuestro querido local de la 20. Así también dijeron muchas otras veces, porque si había algo que existía, era la censura. La censura dicha. Había un decreto que prohibía señalar qué tipo de hechos habían sucedido, de señalar movilizaciones en la prensa, porque hay generaciones aquí que no saben lo que es la censura pura y dura. Pueden conocer la que es sutil, pero esta era así. Muchos recordamos, aquellos diarios que decían censurado. Entonces, compañeras y compañeros, nosotros tuvimos hace unos días que escuchar algo que nunca nos habíamos imaginado que fuéramos a oír, pero que seguramente tiene que ver con algo que está mucho más repartido y que además, con sinceridad, no le vi que le dieran la importancia que tuvo que un diputado de Cabildo Abierto justificara la dictadura y dijera en su discurso, respondiéndole a la compañera Verónica Mato, que estaba haciendo el homenaje a las muchachas de Abril, que eso había sucedido porque ellos eran los que estaban defendiendo el Estado de Derecho. Nunca me imaginé, y discúlpenme, porque en esto hay que ser preciso. Es lo único prácticamente que voy a leerles. Dice el diputado Herrera del departamento de Maldonado: antes que nada debemos tener bien claro que quienes actuaron en defensa del Estado de Derecho lo hicieron porque era su misión y porque recibieron la orden del poder político de actuar. El hecho en cuestión está claramente documentado en la prensa de la época, en esa que no podía publicar nada que no fuera oficial. Eso lo digo yo. El hecho en cuestión está claramente documentado, decía, y de ello no resulta ningún indicio de un suceso que pueda llegar a representar un acto de destaque por parte de quienes hoy se pretende recordar, o que evidencie un servicio a la patria o a la sociedad. Como dije anteriormente, estas señoras eran integrantes del movimiento terrorista que por ese entonces asolaba nuestro país con atentados, asesinatos, robos, secuestros y otras acciones por el estilo. Estamos hablando de 1974, compañeras y compañeros. Ya llevábamos en ese momento casi un año de dictadura. Tanto es así que en las noticias de prensa, dice, posteriores al hecho, se informaba que 2 de las mujeres muertas eran conocidas por sus alias en el mundo delictivo, habiendo estado detenidas con anterioridad y encontrándose requeridas al momento del enfrentamiento. Todos los medios de prensa que recogieron el hecho, la prensa del momento, establecen claramente que hubo un enfrentamiento armado en el cual las fuerzas del Estado recibieron desde el interior de la finca un nutrido fuego de varias armas, etcétera, etcétera. Yo no sé por qué el Estado uruguayo fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la verdad que con este relato es imposible que hayan condenado al Estado por el delito de lesa humanidad, que significa el ajusticiamiento de las muchachas de Abril, más la desaparición forzosa de Tarsino y de Eduardo Fernández. Sin embargo, en acuerdo con lo que estaba diciendo recién nuestro presidente Fernando Pereira, ¿saben cómo comenzó la intervención? Comenzó diciendo: indudablemente la historia se ha manipulado
particularmente la denominada historia reciente, que de reciente cada vez tiene menos. Y hay quienes tratan de mantenerla viva a toda costa y con gran esfuerzo. Esto no es para beneficio de las actuales generaciones, sino para seguir profundizando esa mirada hemipléjica e incentivar el desprecio hacia quienes defienden la otra parte de la verdad. Acá no hay otra parte de la verdad, compañeras y compañeros. Acá tuvimos una dictadura fascista, una dictadura cívico-militar, que a quien enfrentó fue al pueblo uruguayo. ¡Qué guerra ni guerra! ¡Qué dos demonios! Aquí hubo una guerra contra el pueblo. Por lo tanto, que esto se diga en la Cámara de Diputados hace 3 días es increíble. Nunca, seguramente que uno tiene poca capacidad de asombro, porque nunca me creí escucharlo. ¿Saben una cosa? Tuve que volver a ver la grabación porque no podía creer que era cierto lo que había escuchado. Pero esto significa que este año va a ser un año duro de lucha ideológica, de lucha de ideas, pero sobre todo de lucha por la democracia, porque esto debilita la democracia. Porque efectivamente aquí, y de eso se trata el por qué hoy estamos acá, este es un acto de profunda convicción democrática. Aquí venimos aquellos que no solamente peleamos antes del 17 de abril, antes de marzo del 71, antes, sino que aquí estamos aquellos y están también las nuevas generaciones que sin duda trabajan para consolidar y para avanzar y profundizar la democracia. Y esa es nuestra propuesta para el pueblo uruguayo. De eso se trata. Por eso estamos hoy aquí reunidas y reunidos, y en otros lugares del país se ha conmemorado el asesinato, la matanza, la masacre de la 20 con este sentido. No dejemos que nos roben la palabra democracia. Esa palabra la sabemos porque la conquistamos, y la conquistamos con muchos que dejaron todo, Hoy tendremos otra manera de dejarlo todo, pero tenemos que hacerlo, porque se trata del pueblo uruguayo. Entonces, cuando nosotros decimos que se están confrontando dos proyectos de país, estamos hablando primero de lo conceptual. Estamos hablando de que estamos en un momento de pérdida, de disminución de derechos, que se va haciendo por cuentagotas, que comenzó con la ley de urgente consideración, que parece que hiciera un siglo, pero que allí se limitaron derechos de todo tipo. Recordamos que el principal argumento es que era fundamental que se votara la ley, porque el Ministerio del Interior lo necesitaba para realmente resolver los problemas de seguridad que había en el país. La verdad que no les dio mucho resultado, no les dio mucho resultado. Pero junto con eso, todos teníamos claro que ahí también estaba el tema de ahogar la respuesta de los sectores populares frente a lo que se venía, frente a lo que estamos viviendo, frente a los gremios que hoy están en conflicto. Y la lista es larga. Nosotros, decía Fernando, no nos imaginamos que íbamos a ver las cosas que escuchamos el otro día cuando la discusión de la falsa ley de tenencia compartida. Pero a mí me quedó claro una cosa: las mujeres somos culpables, ténganlo claro. Acá las mujeres somos culpables. Eso fue lo que escuchamos decir, compañeras y compañeros. Porque además, obviamente que uno no tiene tiempo de explicar todo, pero se modificó una vez más, se perforó una vez más el Código de la Niñez y la Adolescencia, ese del cual nuestro querido Felipe Michelini fue artífice junto con otras compañeras y compañeros allá por el 2004, se lo volvió a perforar. Pero además de todo eso, también, y lo reconoció el diputado de Cabildo Abierto Lust, se derogaron tácitamente varios artículos de la Ley de Violencia Basada en Género.
Entonces, nosotros perdimos con la ley de urgente consideración, vamos perdiendo con la ley de negociación colectiva, o sea, con todas las cosas que van avanzando. ¿Por qué? Porque la LUC preparaba la aplicación del programa de gobierno. Y ahora, este año, estamos apurados. Este año van a entrar uno atrás de otro distintos proyectos que tienen que ver también con los distintos perfiles de la coalición. Pero pasaron tantas cosas en estos 3 años que tenemos que, aunque sea con el titular, pasarlas por la memoria. Porque de verdad, lo de la LUC, para nosotros, la ley de urgente consideración, fue para nosotros sumamente importante por muchos otros motivos. Porque, como nos dimos cuenta, los errores que habíamos cometido, significó para nosotros desde el primer momento el diálogo con el conjunto del pueblo uruguayo. Un diálogo, no es que fuimos a decir, tuvimos que escuchar mucho y por suerte, yo lo digo siempre en broma, en cuántos lugares que yo quiero mucho me llenaron la cara de dedos porque me veían cara de gobierno anterior. Y uno tenía que poder conversar y tenía que poder explicar, pero también tenía que escuchar. Y ese diálogo, desde aquel momento, no lo hemos perdido y no podemos perderlo, compañeras y compañeros. Ese diálogo que implicó golpear puertas en todos los rincones del país, en todas las localidades, en todos los barrios de pueblos y ciudades. Eso que hicimos en ese momento y que después continuamos, después de la juntada de firmas, con la campaña hacia la votación, y después continuamos con el FAT Escucha, y lo continúa la Central de Trabajadores con las intersociales preparando el Congreso del Pueblo. Eso tenemos que de alguna manera no olvidarlo. Porque yo, presidente, sé lo que usted piensa, pero quiero solamente un poquito agregarle algo a lo que usted dijo. Sí, nosotros trabajamos para ganar en el 2024. Es imprescindible que ganemos en el 2024. Ahora, no está ganado. Vamos a tener que luchar mucho para conquistar nuevamente el gobierno. Y eso implica lo que hoy estamos haciendo. Porque ¿qué es lo que ha pasado en estos días? Yo decía, hagamos la lista corta, porque hay una mucho más larga. Pensemos en Catón Natí, la entrega del puerto. Pensemos en Antel, Carolina. Pensemos en el agua y OCE. Pensemos en la reforma educativa. Vaya si quieren disciplinar a nuestros jóvenes y a nuestros docentes. Vaya si los quieren disciplinar. ¿Se acuerdan aquello que cantábamos? Me gustan los estudiantes porque son la sabrosura, son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Esa cantábamos hace como 50 años, los viejos que estamos acá. Pero esa juventud sigue siendo la levadura. Y vaya si nos dio enseñanza estos días. Vaya si, como dijo Fernando, nos enseñó. Pero como siempre, los veteranos y las veteranas también. Porque la movilización de ONASPU de ayer nomás, o antes de ayer, ya a esta altura esto es un continuo, fue imponente. Un enorme abrazo y felicitación al trabajo que fueron capaces de lograr, porque eso es lo que va pautando esta lucha que hemos desarrollado contra la reforma jubilatoria. No les voy a extender, porque puedo hablar horas sobre el tema de la reforma jubilatoria. Seguramente me van a tener que escuchar el lunes, pero porque el lunes se vota, primero se hace la discusión en general y el martes se votará en particular, y seguramente esa será una votación rodeada de pueblo. Pero nosotros hemos ido en esto de ir hablando en cada lugar. ¿Qué es lo que te vas dando cuenta? Que de diciembre a ahora fue creciendo la gente que está en contra de la reforma. Pero además de eso, también creció la gente de que está informada sobre lo que es la reforma. Entonces, uno arranca por lo más esencial,
que es decir que la gente va a tener que trabajar más años y que mayoritariamente va a ganar menos. Y que además todos los que se incorporen dentro de 6 meses al mundo del trabajo, obligatoriamente, no importa si son policías, militares, bancarios, profesionales, escribanos o trabajadores que se incorporan al BPS, obligatoriamente tendrán que incorporarse a las AFAPs. Y podemos seguir después con toda otra cantidad de temas que ustedes los van a escuchar. Pero ¿saben qué es lo concreto? Lo concreto es que esto demuestra este crecimiento de la población y a su vez estas 2 semanas que pasamos en las que no existía acuerdo, que todo aquel primer discurso de que esto fue hecho con un enorme diálogo y acá, en realidad, no vino una sola organización que dijera que estaba de acuerdo. Y pasaron, no solamente la Central de Trabajadores, no solamente la ONASPU, no solamente las organizaciones feministas y de mujeres, las organizaciones de las personas con discapacidad, pasaron además la organización de los migrantes, es decir, pasó un montón de gente, por supuesto, los diversos sindicatos. Y ¿saben una cosa? Cuando vino el directorio del Banco de Previsión Social, quien representa a los trabajadores, quien representa a los jubilados y quien representa a los empresarios, los 3 dijeron que estaban en contra de este proyecto de ley que estaba a estudio. Entonces, ¿cuáles son los consensos que tiene esta ley? Pero eso sí, hay un gran apuro y un gran ninguneo también al Frente Amplio, porque todas las discusiones se dieron no adentro de la comisión, se dieron por fuera del Frente Amplio. Y así podríamos seguir con temas que ya parece que fueron hace un siglo, porque nos olvidamos de la corrupción, porque nos olvidamos de Marcé, porque nos olvidamos del cuarto piso, porque nos olvidamos que quisieron espiar a Charles Carrera y a Mario Vergara, al Turco Abdala. De todas esas cosas van pasando con tanta velocidad que tenemos que hacer la lista. Tenemos que hacer la lista, compañeras y compañeros. Pero junto con esto, porque yo puedo hablar mucho tiempo, junto con esto, decirles que además de ser un año crucial, porque tiene que ver con la defensa de la democracia, todo lo que van a ser los debates y conmemoraciones en torno a la heroica huelga general y los 50 años del golpe de Estado. Además de eso, el Frente Amplio tiene este año su Congreso. Tiene este año su Congreso programático. Y para los Frente Amplistas, el programa no es papel pintado. Para los Frente Amplistas, ese programa que se viene discutiendo desde hace meses, que se ha ido recogiendo de las opiniones de los diferentes lugares del país, que ahora está en un proceso, luego de casi 31 unidades temáticas. Yo digo, ¿qué partido político hace esto? Y con diferentes visiones, por supuesto, y con gente que venimos desde diferentes lugares, no tengan dudas, y ponemos esa visión allí. Bueno, ahora viene una etapa hasta junio de hacer la síntesis y después esto se va a discutir a lo largo y a lo ancho de todo el Frente Amplio. Y para nosotros ese es un punto sustantivo. Porque lo sustantivo es que le vamos a proponer a la ciudadanía. No le vamos a proponer un poquito más de lo que hicimos. Obviamente que eso es un piso. Nosotros tenemos que pensar que vamos a tener un país distinto cuando se vaya el herrerismo. Vamos a tener un país distinto. Pero al mismo tiempo vamos a tener que concebir otras políticas en un país que desmanteló las políticas sociales, en un país en el que el Estado se retiró de los territorios, dejando el espacio para el avance del narcotráfico. Claro que sí, en un país, compañeras y compañeros, donde, como decíamos hoy, ha habido un enorme retroceso en derechos. Entonces, ¿cuánto vamos a tener que analizar? ¿Cuánto vamos a tener que analizar de ese cambio de la matriz productiva que proponemos? ¿Cuánto vamos a tener que analizar del papel del Estado? ¿Cuánto vamos a tener que analizar sobre los temas de la participación y algo que me apasiona, y hacemos otro acto y yo hablo, que es el proceso de descentralización? Gracias, Carolina. Gracias, Yamandú. Gracias, Lima.
por haber tenido la dignidad de haber hecho esa declaración en relación a la situación que viven miles y miles y que se agarran de esos jornales solidarios. Por supuesto que hay que mantenerlos, pero han tenido que explicar en qué consiste y cuáles son las condiciones que les ponen. Y claro que tenemos que mirar hoy, que estamos de cabildos en Montevideo, hoy, este año, que en el caso de Montevideo hay elección de concejales vecinales, tenemos mucho. Esa es la política que hemos ido generando. Esas son las conquistas del pueblo uruguayo. Ahí hay cosas que soñamos durante décadas. Entonces, compañeras y compañeros, nosotros, por supuesto, vamos a seguir peleando porfiadamente por la igualdad. Vamos a seguir porfiando por el ejercicio de derechos de todas y todos el pueblo uruguayo. No tengan duda. Pero ¿saben una cosa? En estos días he estado, por diferentes motivos, escuchando viejas grabaciones. Y en una vieja grabación que encontré, en la que en realidad fue un regalo de Marcos Velázquez, que perteneció a la seccional 20. Muchos no saben que la canción Nuestro Camino, que la cantan los olimareños, pero que es de Marcos Velázquez, está dedicada a una joven de la seccional 20. Y en ese cassette de Marcos Velázquez, en realidad, además de haber su música, la misa canyengue, se acercan acá para decirme que me tengo que bajar. Además de estar eso, resulta que estaba el discurso de Rodney Arizmendi en marzo de 1985, cuando se desproscribió al Partido Comunista, porque estábamos proscriptos para las elecciones del 84, como muchos otros, como el general Sereñi. Y allí, en ese acto, en el Francini, en el que, como hoy, había dirigentes del Frente Amplio, militantes frente amplistas, militantes sindicales, estudiantes, todas las generaciones, allí le dedicó una frase al general Sereñi Arizmendi. No me pongo a esa altura, pero, presidente, le dijo Arizmendi al general Sereñi: general, usted sabe que los comunistas estamos casados para toda la vida con el Frente Amplio. Y en esa frase está lo que nosotros sentimos. Somos previsibles los comunistas. La unidad de las herramientas del pueblo uruguayo y la unidad de nuestro Frente Amplio para los comunistas son una cuestión de principios. Así que saben cuál es nuestro compromiso y que vamos a poner todo en la cancha. Aquí, a fin de año, el año que viene, en esa campaña, para que efectivamente el Frente Amplio gane las elecciones del 24 para levantar nuevamente este país. Compañeras y compañeros, estoy terminando, no solamente porque me dicen que tengo que bajarme. Y simplemente quiero decir: Abreu, Fernández, Gancio, González, López, Mendiola, Sena y Cervelli, presente, parafraseando al amigo Benavides, al compañero Benavides, los 8 van con nosotros, compañeras y compañeros. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva el Partido Comunista! A 51 años, las y los comunistas seguimos porfiando futuro.